Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que ha aprendido de los pescadores y campesinos que por lo que ha aprendido de sus profesores. Hoy hablaremos acerca de las protestas que asfixian a Trump y la corrupción que asfixia a Moreno en el día 11 de su agonía y al final del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha tenido diferentes secuelas en Ecuador y en Estados Unidos. La cuarentena o aislamiento social en ambos países ha generado crisis económica, desempleo, quiebra, muerte y de forma muy espectacular. Ambos países están entrando en la llamada fase de distanciamiento social. Esta fase puede prolongarse y cambiar las relaciones humanas. En Estados Unidos, la población ya vivía un distanciamiento social. El modo de vida era con una menor convivencia interpersonal y humana. Entre las personas habían cosas como entre el médico y sus pacientes. Pero ahora este distanciamiento se ha convertido en miedo. En Ecuador la distancia social era mayor en las ciudades y menor en el campo. En las ciudades no se conocían entre los vecinos de un edificio. En los campos es casi imposible que los vecinos no se conozcan. La mortalidad en Estados Unidos ha tenido mucho más impacto. En 1 de cada 10 norteamericanos tiene un conocido muerto. En Ecuador también. Yo tengo 2 personas cercanas muertas y aunque no han muerto por el COVID, la cuarentena fue impactante. No pudimos acompañarlos en el hospital o en el entierro. Estamos pasando esta nueva fase de distanciamiento social, pero en Ecuador se vino con protestas de baja intensidad. En Estados Unidos las protestas son enormes e impresionantes. El factor desencadenante fue la pobreza, como en Ecuador, pero la injusticia contra los negros e hispanos, y especialmente hispanos pobres, ha sido la clave. Ellos fueron las víctimas más numerosas de la pandemia en Estados Unidos. Y tras de llorar los muertos por esta peste, tienen que llorar el abuso. El abuso en Ecuador y Estados Unidos lo ha ejecutado la policía. En Ecuador mataron 13 indígenas que protestaban en octubre. Los muertos eran por las medidas económicas y los combustibles. En Estados Unidos las muertes son por la crueldad contra los negros. Esta maldad empezó hace 400 años y sigue usándose diariamente. Esa injusticia se traduce en menos empleos para negros y más presos negros en las cárceles. Pero se hizo visible de manera brutal con George Floyd. Hoy George Floyd, un afroamericano, es igual a todos en América. Representa a todos los humanos martirizados por el color de la piel. Es un símbolo que revive los mensajes de Martin Luther King y la vida de Malcolm X, Muhammad Ali, Bob Marley o Mandela. Recuerdan a la rebeldía de los atletas negros norteamericanos de México 68. Revive la poesía negra de Preciado y Nelson Estupiñán en Ecuador. Pero también las coplas de Martín Fierro, Cafrune, Atahualpa Yupanqui en Argentina. Hoy los negros de Europa conmueven las calles. Italia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, Alemania tiemblan. Llenaron sus colonias de esclavos que hoy son los odiados invasores. Estados Unidos, con sus blancos, robaron a indios y mexicanos, pero hoy son acosados por los que traspasan el muro de Trump. Los invasores son los hijos de sus esclavos, siervos y peones. Esos mestizos, mulatos e indígenas de América, asiáticos y africanos, que se identifican con George Floyd y ven a Trump
como el verdugo. Los europeos y descendientes blancos son el problema mundial hoy. Me toca a mí enfrentar esta realidad, pues soy hijo de una española. A los blancos nos toca ser renegados que no quieren oprimir más, y a los de color les toca ser renegados que no se dejan oprimir. Las protestas en Ecuador y en Estados Unidos asfixian. En Estados Unidos asfixian a Trump y a los blancos. En Ecuador, a Moreno le asfixia la corrupción y las traiciones. Llegó al gobierno por Rafael Correa, a quien, con una sonrisa, lo traicionó fácilmente. Acusó a los demás de corrupción escondiendo el dinero por sobornos. Escondió el dinero en el Balboa Bank de Panamá, un paraíso fiscal. Esto le impedía ser candidato a presidente conforme las leyes. Ecuador aprobó esa ley cuando Lenin era funcionario público en la ONU. El trabajo, el engaño y la mentira entonces se convirtieron en la marca de su gobierno. Está convencido que hacer política es mentir, es engañar al pueblo. Su mal manejo económico llevó al país a 3 años de decrecimiento. Durante la pandemia mintió nuevamente en el número de muertos. La prensa internacional lo desenmascaró y ahora nadie lo cree. Se enfrenta al peor de los mundos en un país dolarizado y pobre. En estos días la corrupción del gobierno campea por la emergencia. Su aliado Abdalá Bucaram está implicado. El prefecto del Guayas también. Desaparece dinero del municipio de Quito. Todos pecan. Hoy en Ecuador, el que no peca, roba. Y el que no roba es un tonto. Y mientras Trump se dedica a perseguir a los ilegales e hispanos, Moreno se dedicó a perseguir a los corruptos y a Rafael Correa. Hoy Trump es asediado por los negros, hispanos y millones de desempleados que lo sofocan. Moreno es sofocado por los corruptos, las denuncias del robo, los informales y Correa. Pero Moreno también le asfixian las bases norteamericanas que Trump tiene en Manta y otra en Galápagos. Muchas gracias.